La violencia de la fe rompe el oprobio de las puertas y los cerrojos cerrados. Desde el mismo momento que tú le entregas tu vida a Jesús y comienzas a vivir para Dios, desde ese mismo momento tú vas a experimentar o comienzas a experimentar una resistencia tan violenta, que es la razón por la cual mucha gente retrocede en Dios. Otros son desanimados, o como dice la parábola del sembrador, otros por no tener profundidad, por no tener raíces, fácilmente Satanás y sus demonios terminan por arrancarlos del reino de Dios. Otros por el afán de la vida, por el placer del mundo y de su carne, son de corta duración. Y hay una realidad. Desde que nosotros iniciamos nuestra vida con Dios, requerimos de una fe violenta, una fe que nos saque de la pasividad, una fe que cambie nuestro carácter y altere nuestro carácter. Si usted lee en la Biblia, cada persona que tenía un propósito nació de una madre que era estéril. Desde allí comenzaron los conflictos. Cuando alguien carga un destino o tiene un propósito en Dios, desde ahí tenemos que aprender a batallar en fe. Para nadie es un secreto que estar sanos depende del nivel de fe y de revelación que usted tenga, para no dejarse acomodar el oprobio llamado enfermedad. Tengo 58 años, yo sé que no los aparento, pero este año ha sido el año donde más me he enfrentado con enfermedades. Usted no se imagina la cantidad de cosas que me ha tocado batallar con ellas. Unas graves, otras casi de muerte, otras donde pensé que no iba a vivir, pero somos más que vencedores. Y me tocó pararme firme, y me tocó vivir por fe. Amén por la medicina, yo creo en eso, yo tomo medicinas. Amén por los médicos, a veces los consulto. Es una bendición contar con médicos. En la iglesia tenemos varios médicos que son una ayuda tremenda. Pero hay una realidad: el que sana es Dios. Amén. Tu fe no puede estar puesta en alguien más sino en Dios. Si uno quiere tener un buen matrimonio, le toca pelear, le toca pararse en fe, con una violencia de fe, para no dejar que nuestro matrimonio se afecte. Le preguntaron a la esposa de Billy Graham, un evangelista, un general de Dios que ya está en la presencia, a Ruth de Graham: señora Ruth, ¿alguna vez usted ha querido dejar a su esposo? Dijo: nunca. Jalarle el pelo muchas veces. Se requiere de mucha fe, de una violencia de fe, para uno mantener su matrimonio. Si uno quiere ser próspero, tener éxito, estar suplido en todo, se va a requerir que uno pelee en fe. La promoción que logró David al enfrentársele a Goliat fue el resultado de una fe violenta y atrevida. No una fe de promedio, no una fe normal. Se requiere una fe violenta. Ahora, por muchas puertas que Dios nos abra, por muchas oportunidades que tengamos, de la única manera como vamos a lograr mantener las puertas abiertas, porque escúcheme, no es que el diablo te cierre puertas, pero el diablo sí puede colocar hierro y cerrojos
para que tú nunca veas esas puertas, para que tú nunca acceses a las oportunidades que Dios te da. Pablo hablaba que en Éfeso se le había abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos eran los adversarios. En el original dice, pero muchos demonios comenzaron a perseguirme por esa puerta que se me abrió. Una de las cartas a una de las iglesias de Apocalipsis, se me olvida el nombre de la iglesia, creo que era la de Filipos, dice que Dios le había abierto una puerta grande, pero tenían poca fuerza. Poca fuerza se relaciona con la fe. O sea, la fe de ellos no era tan fuerte ni tan violenta para poder accesar a esa puerta. Ahora, estamos en un tiempo que mantenerse sano es una bendición. Estamos en un tiempo donde nos toca batallar con síntomas, batallar con dolencias. Y si a usted no le ha pasado de nada, usted es primo hermano de Superman y de Batichica. Necesariamente tenemos que vivir por fe. Diga, vivir por fe. La economía de este país está desajustada. Uno se queda aterrado cuando va a un centro comercial y ver la cantidad de locales que están vacíos. En cualquier centro comercial de esta ciudad, el 30% de los locales están vacíos. ¿Sabe cuántas iglesias se cerraron durante toda la pandemia? Ya van más de 370 iglesias en Santiago de Cali. ¿Sabe cuántas empresas han quebrado? Muchas. Y nosotros seguimos de pie. Pero no es por otra razón, sino por la fe. Seguimos de pie por la fe. No nos ha faltado nada. Hemos estado suplidos. Es verdad, no hemos experimentado una prosperidad desbordante, pero no nos falta nada. Y en medio de toda esta cosa hemos visto la mano de Dios. Durante toda la vida se va a requerir que desarrollemos una fe violenta para que cada vez que aparezca una amenaza diabólica, nosotros la sepamos enfrentar. Ahora, Joel capítulo 2, versículos 17 al 19. La generación de Joel estaba en uno de los peores momentos de esta generación. El país había quebrado, una plaga de insectos había venido sobre ellos que los había arrasado totalmente. No quedó plantas, no quedó cosechas. De un momento a otro, en 3 meses, la nación se fue a la bancarrota. Y el profeta Joel dio esta palabra profética para que esta generación aprendiera a enfrentar el oprobio tan tremendo que ellos tenían. Ahora quiero decirle, requerimos fe para enfrentar el oprobio satánico. Si usted quiere saber cuál es el oprobio satánico, escuche el segundo culto. Ahí di la mejor definición de lo que es oprobio demoníaco. No me voy a detener en volverlo a definir. Usted escuche ese culto ahora que le voy a enviar los audios. Joel capítulo 2, versículos 17 al 19. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio a tu heredad. El oprobio demoníaco aparece cuando nosotros nos descuidamos. Tú no puedes descuidar tu vida de oración. Tú no puedes descuidar tu comunión con Dios. Tú no puedes descuidar tu servicio a Dios. Tú no puedes descuidar tus diezmos y ofrendas. Tú no te puedes descuidar un segundo, porque el oprobio es el resultado de Satanás traer oprobio para llenar los vacíos.
Actíveme en esos, por favor. Actíveme los dos. ¿Habrá alguien vivo allá o no? El profeta Joel le dice a esta generación: ruéguenle a Dios que no sean entregados al oprobio. ¿Sabe qué es el oprobio? La maldad del corazón de Satanás y sus demonios. Y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre todos los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. De nosotros depende nunca convertirnos en oprobio de los demonios, nunca experimentar la vergüenza. De nosotros depende de que Dios, de estar cerca de Dios, de caminar por fe, de hablar fe, de declarar fe, de confesar lo que está escrito, para no vivir en oprobio. El oprobio es el resultado de lo descuidado que a veces somos. Usted no espere que aparezca el oprobio en su casa cuando usted se congrega una vez al mes, o cuando usted ora una vez al mes, o cuando usted descuida su vida espiritual, o cuando usted ya no le sirve a Dios, o cuando usted está más conectado con el mundo que con Dios, o está más conectado con la feria virtual que con lo que Dios está haciendo. Uno de los momentos más difíciles para la iglesia en esta región y en esta ciudad es por esta fecha, porque la famosa feria de Cali arrastra mucha gente, aún hijos de Dios, que durante todo el año viven consagrados para Dios hasta que llega la bendita feria. Gracias a Dios, porque este año no ha habido necesidad de eso. Todo el mundo está consagrado. Además, porque tenemos el oprobio llamado el COVID-19. Yo te aseguro algo: tú vives por fe, tú mantienes la comunión con Dios, tú estás cerca de Dios, y el oprobio nunca te va a tocar, el oprobio nunca va a llegar. Tal fue el oprobio de la generación de Joel, que ellos conocieron la bancarrota, que nunca habían experimentado eso. ¿A alguien le gustaría experimentar la bancarrota? Nunca. Ese oprobio le enseñó al pueblo de Israel en los tiempos de Joel que ellos no podían ser descuidados. Tú medio le das una luz de ventaja a Satanás, a los demonios, y aparece el oprobio de la enfermedad, aparece el oprobio de la escasez, aparece el oprobio de la vergüenza, aparece el oprobio de lo peor del infierno para acomodárselo a ti. Lamentaciones capítulo 5, versículos 1 al 6. Este libro es afín con Jeremías, pero este libro habla de la crisis tan terrible a la que se enfrentó la nación de Israel, sobre todo Jerusalén, su capital. Sedequías, que era el rey, había mandado a la cárcel al profeta Jeremías. Los otros líderes espirituales estaban amangualados con el rey y pensaron que nunca los iba a tocar el mal. Por eso se relajaron. Ahora, Jeremías fue una piedra en el tropiezo para Sedequías, para que nunca conociera lo oprobio, pero lo menospreció. Segunda de Crónicas 36 dice que nunca se humilló delante del profeta Jeremías para arrepentirse y para pedir perdón y para arreglar su vida. Y aparece una línea que yo no le aconsejo que usted llegue allá: y no hubo más remedio. Y el propio rey Sedequías conoció el oprobio. ¿Sabe cuál fue el oprobio que él experimentó? Nabucodonosor lo capturó, lo llevó preso a Babilonia. Él tenía 11 hijos. Le tocó ver cómo asesinaban a sus hijos.
Después de que asesinaron a sus hijos, a él, a Sedequías, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler piedra hasta que él murió de agotamiento y de cansancio. Sansón, un hombre lleno del Espíritu Santo, se descuidó con Dalila, se embelesó con las caricias de Dalila, se embriagó con el amor prohibido de Dalila. ¿Sabe cómo terminó? Siendo el juguete de los filisteos. Si algo tú tienes que aprender a ser muy cuidadoso, es cómo conduces tu vida delante de Dios. Si algo debemos ser precavidos, es cada día buscar a Dios. Es cada día levantar un muro de la sangre de Jesús para no ser sorprendidos con malas noticias. No podemos vivir de esa manera. Ahora, Lamentaciones es el libro donde Jeremías describe, sobre todo en el capítulo 5, cómo los intercesores se levantaron a clamar por Jerusalén, pero lo hicieron en el tiempo que ya no servía. Cuando aparece el mal, no es la oportunidad para que usted se levante. Usted tiene que aprenderse a levantar, a cubrir su casa, a orar por su hogar, a orar por su salud, a orar por su economía, antes de que suceda. ¿Cómo se llama esta iglesia aquí? Mire lo que dice Lamentaciones 5:1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Hace rato Dios había visto lo que estaba sucediéndole a Jerusalén, pero ellos fueron los únicos responsables. Y mire el oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Ahora ellos no eran dueños de sus propias casas. Muchos estaban siendo exiliados, llevados como prisioneros de guerra a Babilonia. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Ahora el oprobio era tan terrible que ya no dependían de Dios, dependían de las migajas, de la miseria que los egipcios y los asirios, que también aprovecharon la oportunidad para atacar a la ciudad, y de ellos comían. El peor oprobio de Israel en Egipto por 400 años es que ellos tenían que esperar a que los egipcios estuvieran satisfechos y llenos, y lo que sobraba era de lo que comían ellos. Sus vegetales eran los puerros, y con los puerros alimentaban a los cerdos. Comían cebollas, que ningún egipcio respetable comía cebollas. El pescado era medio podrido, y aún estando en el desierto se acordaban cómo los demonios le llenaban el estómago de la peor comida. Yo quiero decirle a esta iglesia: usted tiene una dignidad que Jesús la conquistó en la cruz. Usted tiene una dignidad de hijo. Usted y yo debemos vivir en una calidad de vida de tal manera que no nos falte nada, que mantengamos sanos, que seamos cabeza y no cola, que experimentemos lo mejor del cielo, lo mejor de la tierra, porque Dios es un Padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora mire lo que escribió el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4:10. Aleluya. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El mismo apóstol Pablo sabía
de los oprobios demoníacos. Y usted puede ver, sobre todo en primera y segunda de Corintios, a los oprobios que fue expuesto. Naufragó, lo picó una víbora, estuvo durante 3 meses en un huracán, muchas veces tuvo hambre, fue traicionado, se enfermó. Y cada vez que el apóstol Pablo enfrentaba esto, lo tomaba como un oprobio. De aquí en adelante, cuando algo toque tu salud, acuérdate de este mensaje: es un oprobio, no es de Dios, es ilegal y hay que echarlo fuera de nuestro sistema. Cada vez que pases por tiempos donde la economía no te funcione, es un oprobio. O cuando tu matrimonio comience a tener problemas, es un oprobio, es tu enemigo, es la maldad del diablo, que hay que resistirla, que hay que derribarla y hay que venir de frente contra ella. Número 1, Padre, por la violencia de la fe, rompo las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se hacen pedazos, de ataques demoníacos, de esclavitud, de oprobio, que quieran mantenerme en una aflicción y derrota continua. Es anormal que nosotros estemos derrotados cada día. Es anormal que estemos deprimidos cada día. Es anormal que no prosperemos. Es anormal que nos estanquemos financieramente, que nos estanquemos emocionalmente. Hay un oprobio que hay que remover y usted tiene la fe violenta para removerla en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo peor? Que nos podemos acostumbrar a esto. Nos podemos acostumbrar a vivir mal. Nos podemos acostumbrar a tapar un hueco aquí y abrir otro. Yo renuncio a eso. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Mire lo propio que le causaba Madián a Israel. Jueces 6 del 2 al 5. Y la mano de Madián prevaleció contra los hijos de Israel. Contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y si usted lee el versículo siguiente, colóqueme el versículo 6, dice que Israel comenzó a empobrecerse. Acá no estoy recibiendo la señal del versículo. Si me arreglan esto, se los agradecería. Tú no puedes reaccionar. Sería incorrecto cuando te dejes alcanzar por la escasez y la pobreza. La escasez es un oprobio. La miseria es un oprobio. Tener problemas financieros es un oprobio, que usted tiene que no acostumbrarse a él. Usted tiene que venir en contra de él. Yo creo con todo mi corazón que este año que va a comenzar va a ser el año de nuestra restauración. Va a ser el año donde Dios nos va a devolver 7 veces más. Ya estuvo bueno de este asunto. Qué interesante esto. Dice que ellos comenzaron a clamar a Dios. Dios levantó un profeta, porque es el ministerio profético el que rompe el oprobio en el cual el pueblo de Dios está. Solo uno escuchó. Fue Gedeón. Gedeón estaba en un lagar escondido, cirniendo el trigo, provocando a los de Madián, no acomodándose. Usted tiene que aprender a romper ese oprobio diabólico en el cual nos podemos convertir esclavos de deudas, esclavos de medicinas.
Yo tuve que tomar una decisión este año. En el lugar donde oro tengo un cajoncito. Yo no sé en qué momento pasó, pero no cabía una pasta más ahí. Y entre más pastas tomaba, más enfermo estaba. Por eso comencé a enseñar la serie, Una fe para mantenernos sanos. Esa serie la estoy predicando para mí, no para usted, porque yo estoy desarrollando una fe para mantenerme sano. Me puse a hacer cuenta de cuánto he gastado en medicinas y me quedé asustado. No nos podemos volver esclavos de esto, mis amados. Tenemos que ser esclavos de Jesús. Ahora tampoco nos vamos al otro extremo. Habrán cosas que hay que tomarlas, pero es anormal nosotros estar tratando de mantener un equilibrio en nuestro cuerpo cuando tenemos derecho a estar sanos. Es anormal estarle debiendo al perro y al gato y no saber cómo controlar eso. Desde ahora tú le tienes que declarar la guerra a este oprobio de la escasez. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Le declaró la guerra a la escasez. Por eso Dios anduvo con él. Por eso desarrolló una fe violenta. ¿Sabe en qué consistía la fe violenta de Gedeón? Dice que él mantenía poseído del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios se adueñó de él. Fue de la única manera como él logró romper en unos cuantos años el oprobio de Madián. Lo logró revertir y ahora Madián estaba subyugado bajo los pies de Gedeón. Yo creo con todo mi corazón que Dios a ti te da el poder, te da la capacidad de someter bajo tus pies a tus enemigos que te hacen la guerra, a estos demonios que han venido a tu casa a desbaratar tu vida, a dañarte tu corazón contra Dios. Jueces 8:28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Permíteme, le leo ese versículo en dos versiones diferentes. La versión TLA: así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Usted es el encargado en su familia para que mientras usted viva no haya oprobio, no hayan demonios, Satanás no tenga victoria sobre usted. Al contrario, usted los mantenga bajo sus pies. Yo creo que por los próximos 40 años yo me voy a encargar de que sobre esta iglesia haya paz. Sobre esta iglesia nadie se me muera prematuramente. Sobre esta iglesia cada persona que se conecte conmigo va a prosperar. Dios me lo va a bendecir. Esta semana hubo una respuesta espectacular. Una parejita de esta iglesia, buen matrimonio, se casaron bien, se guardaron para el día de la boda, lo hicieron como Dios mandaba. Ya llevan unos añitos de casado y decidieron tener hijos, y resultó que ella no puede tener hijos. Ella lloraba desconsoladamente, mi esposa y yo que pasamos por esa. Le ayudamos, oramos por ellos, y el 24 estuvieron en nuestra casa y le dieron la noticia a mi esposa de que ella está embarazada. No voy a decir quién y tampoco sea chismoso, porque no se le va a dar la noticia hasta cuando ya esté bien arraigado y afirmado el bebé, por seguridad. Imagínese lo propio. Imagínense la diferencia. Muchachas de la calle de 16, 17, una sola vez fornicaron y quedaron embarazadas. Cualquiera en esta ciudad hace algo y se enriquece, pero a nosotros cada peso nos ha costado. ¿A cuánto les ha costado lágrimas cada pesito que le llega a las manos? Estamos batallando contra un oprobio llamado escasez.
y usted tiene que entenderlo. Por eso no nos podemos descuidar, mis amados. La versión oro de ese versículo 28 dice: quedaron pues los madianitas humillados delante de los hijos de Israel, y no pudieron después levantar la cabeza, sino que todo el país estuvo en paz durante los 40 años que gobernó Gedeón. Tú tienes que convertirte en un Gedeón, no en un Gedeón, en un Gedeón. Defina qué va a ser, Gedeón o Gedeón. Yo soy un Gedeón en mi casa. Soy la puerta por donde viene la provisión. Soy el responsable para que mi familia nunca padezca hambre. Soy el responsable para que el diablo no traiga un cáncer o no traiga una tragedia. Si usted está al frente de un hogar, usted no puede vivir mediocremente. Usted no puede ser flojo. Usted no puede ser de otra manera sino un hombre y una mujer de Dios. Yo soy el custodio de mi casa. Yo soy el custodio de esta iglesia. Aleluya. Salmo 107, 16 y 17. Porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ese versículo 16, en dos versiones, mire lo que dice. La versión Biblia al día: Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Tú tienes una fe que cada día debes usarla para romper la oposición demoníaca, el oprobio demoníaco, los ataques diabólicos. Tú tienes que adelantarte a ellos antes de que el diablo te ataque. Tú atacas primero en el nombre de Jesús. La versión de 1862 dice: porque quebrantó las puertas de acero y desmenuzó los cerrojos de hierro. Número 2: Padre, por la violencia de la fe, rompo las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se hacen pedazos del oprobio demoníaco que me quiera someter a esclavitud y miseria. La esclavitud y la miseria es un oprobio que hay que romperlo con una fe violenta, con una fe persistente. La fe violenta es el resultado de alguien que es persistente, de alguien que persevera, de alguien que no se rinde, de alguien que es valiente, de alguien que es osado, de alguien que le cree a Dios. Josué 5, 7 al 9. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Escúcheme, el oprobio egipcio fue tan violento que mató a 2 millones de personas en el desierto. Fue la razón por la cual ellos no pudieron pasar, no pudieron salir del desierto. Esta generación fue diferente, porque fue la generación que entendió que Josué era su líder, que Josué era su padre espiritual, y Josué los pudo circuncidar. Y a partir de ese momento el oprobio egipcio terminó. ¿Sabe qué significaba el oprobio egipcio? Por 430 años nadie fue el dueño de su casa, nadie prosperó, nadie tuvo éxito. Tenían que comer de los desperdicios de lo que les sobraban a los egipcios. Por 430 años eran esclavos. Lo que hacían lo disfrutaban los egipcios. Construyeron unas ciudades, Ramsés y Pitón, y el reconocimiento se lo llevó Faraón cuando ellos fueron los que lo construyeron.
En un discurso que dio Benjamín Netanyahu, no hace mucho, se paró ese hombre y dijo, los mejores amigos del pueblo de Israel es la iglesia cristiana. Y dio este mensaje. Desde 1948, cuando nosotros nos cansamos de ya 2 guerras mundiales. En la primera guerra murieron 1 millón de judíos. En la primera guerra mundial. En la segunda guerra mundial, en manos de Hitler, murieron 6 millones de judíos. Se descubrieron cosas tan terribles, oprobios tan terribles, como el oro de los dientes de los que murieron en los campos de concentración. Se convirtieron en lingotes de oro que se los robó Hitler. En los campos de concentración era tal el oprobio que hacían jabones de la grasa de la gente que iba a morir. Se descubrieron experimentos de trasplantar cabezas, trasplantaban manos, trasplantaban órganos, y nadie hizo nada, ni el mismo pueblo de Israel, hasta que en el 48 se proclamaron una nación independiente en un pequeño territorio, 70 de ellos. Dice Benjamín Netanyahu que a los días 8 naciones egipcias le declararon la guerra, pero ellos siguieron adelante. En todo este tiempo han tenido que enfrentar más de 1000 guerras civiles, han tenido que parársele a todo el mundo. Nadie creía en ellos, todo el mundo se burlaba porque ellos vivían en un desierto. Ahora el desierto ha florecido, ahora son potencia mundial en agricultura, son potencia mundial en tecnología, son potencia mundial en armamento. Ahora todo el mundo lo respeta. ¿Sabe por qué? Se cansaron del oprobio. Tú te tienes que cansar de ese oprobio. Si tú vienes a la iglesia, lees la Biblia, le oras a Dios, reclama tus derechos como hijo de Dios. Tú tienes derecho a vivir bien, tú tienes derecho a comer bien, tú tienes derecho a prosperar, tú tienes derecho a ver crecer tus hijos, tú tienes derecho a una descendencia. Yo mismo experimenté este oprobio. A los 3 años y medio de casados quisimos tener familia y mi esposa no quedaba embarazada, y cuando fuimos al médico, el dictamen de ese médico era que mi esposa era estéril. La gran recomendación, la gran idiota, eso era una idiota. Vayan a un lugar y miren cómo ustedes adoptan hijos. Yo fui a un lugar, me conocían, me dejaron ver a un niño, que eso era ilegal, y yo le dije a mi esposa: acabo de ver un niño que fácilmente no lo pueden entregar. Cuando yo la llevé al lugar de adopción, mi esposa no quiso entrar. Yo dije: se me volvió loca ahora sí la Liliana. Resulta que estaba embarazada y no nos dábamos cuenta. Ese día nos fuimos para la rueda, montó en todas esas cosas y estando embarazada. Y era imposible humanamente de que estuviera embarazada. No había una razón lógica, pero así es Dios. Cuando usted se viene de frente contra los demonios, cuando usted no acepta su situación. Ay, Padre bendito. No. Usted tiene que tomar una decisión en este culto, mi amado hijo. Vamos a ponerle un punto final a estas cosas irregulares que por años las hemos aguantado, que por años las hemos permitido. La vida no puede continuar de esa manera. Usted tiene que pararse firme, mi amado hijo. Usted tiene que reclamar sus derechos. Usted tiene que hacer valer lo que Jesús conquistó en la cruz por usted. Usted tiene que decirle en la cara al diablo: tú no tienes poder de tocar mi cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú no tienes autoridad para mantenerme escaso, porque tú no eres Dios. Lárgate de mi casa, lárgate de mi hogar, lárgate de mi trabajo en el nombre de Jesús. Usted tiene que perder ese miedo.
Nosotros enseñamos a nuestros hijos que cada vez que salen, vienen para orar por ellos. Y cada vez que regresan, antes de hacerlo, nos llaman para bendecirlos, para declarar sobre ellos la sangre de Jesús y para orar. No tendré temor de malas noticias. Mi corazón estará firme y confiado en Jehová. Asegurado está mi corazón en Dios. Plaga no tocará mi casa. Tenemos que aprender a levantar un muro de la sangre de Jesús para que el oprobio llamado COVID-19 no nos toque en el nombre de Jesús. Mire la promesa que hay en Job 11, 16 al 18. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara en el año 2021, mi amado. Lo que usted no vio este año, usted lo va a conquistar en el próximo año. El otro año van a haber cosas diferentes. El otro año es el año de nuestra restauración. Pero desde ahora usted tiene que declararlo, proclamarlo, ponerse de acuerdo con Dios, con el cielo, con la palabra y con este hombre de Dios. Y usted va a ver el fruto de la aflicción de su alma y usted va a quedar satisfecho. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Salmo 7:41. Levanta, Dios levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Proverbios 31:7. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Número 3. Padre, por la violencia de la fe, rompo las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se hacen pedazos del oprobio demoníaco que me quiera someter a turbación y a temor. Es un oprobio mantener deprimido, mantener temeroso, tenerle miedo a todo. Eso es un oprobio. Usted fue llamado a paz. Usted tiene derecho a vivir en paz, a estar tranquilo, a estar seguro. Caerán a su lado 1000, 10,000 a su diestra, y a usted no le llegará. No nos sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad nos quebrantará. Es anormal vivir todo el tiempo asustado. Eso es un oprobio. Mire lo que dijo David cuando enfrentó a Goliat. Primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Sabe cómo David vio a Goliat? Es un oprobio. ¿Sabe qué vio Saúl y los generales y el ejército? Es un gigante poderoso. Este vaso de agua, los negativos dicen: le falta mucho para estar lleno. Pero la gente de fe dice: está casi lleno. Hay que cambiar la actitud para el próximo año. David vio en Goliat su oportunidad. Digo, y este es un oprobio. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe que Dios nunca le dijo a David que enfrentara a Goliat? ¿Sabe que fue su iniciativa? ¿Sabe que fue su osadía? Por eso no podemos ser pasivos. Usted quiere prosperar, usted que está esperando que una voz le hable y le diga: prospera. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que usted se mueva, que usted lo intente, que usted batalle, que usted crea, que usted no se desanime, que usted lo intente cuantas veces sea posible. Esa es la clase de gente que Dios está buscando. Esa es la clase de gente con la que Dios va a caminar en el próximo año. Y cuando David enfrentó a Goliat, no se intimidó, ni siquiera le paró bolas a las maldiciones que él le lanzó. Y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pues bien, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Hoy tú caerás a mis pies, te cortaré la cabeza, perseguiré a tu pueblo, lo despojaré, le quitaré el botín de guerra y ustedes estarán derrotados. ¿Qué ínfulas tenía ese muchacho? Son las que usted debe tener. Vamos a ser atrevidos, vamos a ser osados, vamos a pensar en grande, vamos a soñar sueños grandiosos de Dios. Nos vamos a levantar, usted se va a levantar. Basta ya de este año de estar de esta manera, ya no más. Ahora nos llegó el turno de prosperar, nos llegó el turno de tener victoria, nos llegó el turno de ser cabeza. Y termino. Padre, por la violencia de la fe número 4, rompo las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se hacen pedazos del oprobio demoníaco que me quiere someter para crear desolación y falta de esperanza en mi destino. ¿Sabe? Todo el mundo se acostumbró a ver a Jerusalén destruida. Todo el mundo se acomodó y convivían con 3 árabes que eran los parásitos que mantenían la ciudad pobre: Tobías, Gesem y Sanballat. La diferencia de Nehemías cuando escuchó que Jerusalén estaba destruida, estaba quemada, las puertas dañadas, la economía mal, la gente muriéndose, él se sentó y lloró y le dijo: Señor, haz algo con Jerusalén. Y Dios lo volvió a él el instrumento para romper el oprobio que había dentro de Jerusalén. Todos los que vivían en Jerusalén estaban atemorizados, estaban intimidados, estaban acomodados viviendo mal, hasta que apareció Nehemías, hasta que les habló. Mire cómo les habló. Nehemías 2, 17 al 20. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Sabe cuánto le tomó a Nehemías romper este oprobio? 52 días. Donde fue persistente, donde estuvo bajo amenaza. Lo querían traicionar, lo querían asesinar, lo querían confundir, pero a los 52 meses reconstruyó el muro, cerró las puertas. ¿Y sabe qué dijo Nehemías? Después de que yo hice esto, mis enemigos quedaron humillados, mis enemigos quedaron en vergüenza, el oprobio se les devolvió a ellos. Usted tiene que aprender a orar. ¿Sabe cómo oraba Nehemías? Señor, devuélveles el oprobio y el baldón del mal que quieren contra mí. Si a usted una bruja lo está hechizando o le está enviando maldiciones, regréselo a su cabeza. Si a usted no envidioso quiere que a usted le dé una enfermedad grave y terminal, devuélvaselo en el nombre de Jesús. Perdamos el temor. O son ellos o somos nosotros. O son ellos o es nuestra familia. Yo tuve que enfrentar a una bruja mexicana. Estaba empecinada con dañar un hogar en Nueva York de una hija mía, que yo la pastoreo a ella. Estuvo al borde de la destrucción de ese hogar. Fueron más de 3, 4 meses de pura oración y batalla, oración y batalla. Hasta que al final de 4 meses, alguien de México la llamó a ella y le dijo: mira, una bruja es la que te ha estado trabajando para hacer que tu matrimonio se acabe.
pero me dijo que te llamara, que le dijeras a ese Señor que te cubre, que ora por ti, que ya no ore más porque está a punto de morirse, que ella promete salirse de ahí y no seguir haciendo nada, con tal de que ese Señor deje de orar. Y la bruja no me conocía, ni yo sabía esto. Ella sorprendida me dijo: papá, mira esto y dile, dale esta razón. Así como ella mandó una razonera, llama a la razonera y dile que yo voy a dejar de orar, pero se larga, donde no la volvamos a ver, porque o si no, me voy a meter todo el año y ya se va a morir. ¿Sabe que a esta iglesia venía una bruja a bloquear los cultos, a fastidiarnos? Hasta que yo lo supe, las intercesoras lo discernieron. Y cuando la enfrenté en el lugar secreto, donde yo oro a solas con Dios, yo vi a esa bruja correr más rápido que el correcaminos. Usted no puede aceptar el oprobio de envidiosos. Usted no puede aceptar el oprobio de gente mala. Usted tiene que enfrentarlos. Usted tiene que venir de frente. Amén. Y usted va a ver lo que Dios va a comenzar a hacer. Cuando el oprobio se quita, aparece la bendición de Dios, aparece la prosperidad de Dios, aparece lo mejor del cielo y de la tierra, aparece todo lo bueno que no deja ver el oprobio. Mis amados, 2021 va a ser un año de mucha guerra espiritual, donde a usted le va a tocar pararse a defender su campo de lentejas, donde usted va a tener que pararse firme como ese soldado que peleó contra los filisteos y la espada se le quedó pegada a la mano. Usted va a tener que aprender a pelear por su matrimonio, va a tener que aprender a pelear por sus hijos, va a tener que aprender a pelear por su economía, por sus negocios. Yo estoy peleando hace muchos años por esta iglesia. Amén. Y vamos a derribar el oprobio demoníaco. No vamos a tolerar más que el diablo se ensañe con nosotros. ¿Sabe qué es oprobio? El ensañamiento del diablo. Él no tiene autoridad para tocarte en el nombre de Jesús. Colócate de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos a ti.